nosotros mismos nos ponemos el obstáculo, ¿no? Exacto. Porque dicen, ok, me salió un trabajo, por ejemplo, de landscaper, ¿no? Y dices, sí, pero no tengo la maquinaria. Pero estamos en un país donde la maquinaria la renta. Creo que es importante tener siempre los pies firmes, en recordar de dónde vinimos, cómo llegamos Así es. y, y esas oportunidades que se me han abierto, siempre les he dicho a la gente que trabaja conmigo, las mismas oportunidades que tengo yo las tienes tú. No tengo la aspiradora, pero tengo la escoba y el recogedor. Vamos a hacerlo. ¿No? A veces llegamos a un lugar donde, comento otra vez, ¿no? Donde pues no tenía el idioma, no tenía el conocimiento, pero tenía el deseo. Que la posición que tomó tu esposa, Rigo, es precisamente la perseverancia, es la que nos lleva precisamente al camino al éxito. Porque creo que, primero que nada, y no quiero ofender a nadie, pero creo que el migrar no es para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio donde compartimos historias de personas que han llegado a Canadá con sueños, metas y determinaciones para alcanzarlas. Soy Fernando García y los acompaño acá con mi amigo Juan Felipe Aponte. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Fernando, hoy muy contento. Contamos con un amigo de la casa, lo podemos llamar así. Una persona que nos ha mostrado mucha perseverancia, mucha lucha y que ha logrado muchos logros, valga la redundancia, que nos han inspirado a nosotros y sabemos que a ustedes, nuestros seguidores, también se van a inspirar. Sí, claro, nos da muchísimo gusto tener a Rigoberto Márquez, un hombre que ha logrado mucho gracias a su dedicación y esfuerzo. Déjenme contarles un poquito. Rigoberto Márquez es padre de familia de tres hijos, que actualmente está como supervisor de una empresa de construcción muy reconocida a nivel Canadá y él está aquí en London, Ontario, y además tiene su propia empresa que genera empleos para poder apoyar a otras personas. Bienvenido, Rigoberto. Gracias, gracias, muchas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad de, pues, de invitarme y ser parte de este proyecto que sé que lo han venido trabajando con tiempo y, de verdad, pues igual les felicito por esa eh, emprendimiento pues bueno, gracias, gracias por estar acá y gracias por tus halagos también. No, no es halago, es reconocer todo lo que has hecho y sí hay una admiración. Nosotros como amigos cercanos admiramos muchas cosas de ti, entonces quisimos compartirlos con nuestros seguidores. Pero para empezar, cuéntanos quién es Rigoberto. Wow, ni yo sé. Una muy buena pregunta. Creo que por ahí empezamos, ¿no? Creo que día a día, pues puedo, ni, como tú mencionas, no tiene Rigoberto, pues día a día me sorprendo de mí mismo de saber quién soy, ¿no? O porque a veces crecemos y algunos tenemos algunas ciertas metas a corto plazo, mediano plazo. En mi caso las tenía, las tengo, las sigo teniendo, pero conforme va pasando la vida y conforme se van abriendo caminos, es lo interesante, es cuando a veces no me reconozco a mí mismo, ¿no? Porque digo, ay, esto no era parte de lo que yo tenía planeado, pero bueno, aquí está, se presentó una oportunidad y bueno, le damos gracias a Dios por eso y aprovechamos la oportunidad, ¿no? Ok, entonces desmenucemos todo esto para profundizar en Rigoberto, que como lo menciona está lleno de cosas, de proyectos. ¿Dónde nació Rigo? Yo soy de Tijuana, Baja California, México. Nací ahí, tengo una hermana y pues, mis dos padres aún siguen con vida. Yo nací en esta ciudad de Tijuana, que es una ciudad pues bastante grande, una ciudad fronteriza, donde pues como la palabra lo dice, ¿no? Ahí hay de todo. Entonces, estamos pegados a San Diego, California. Y bueno, desde chico, ese siempre ha sido uno de mis, digamos, mis challenges, mis retos, digamos, el que desde chico estábamos acostumbrados a ese tipo de binacionalidad, ¿no? Las culturas, ¿no? Es diferente cultura hablando si eres del interior de la República, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios, o lo que te comento es que desde chico, por ejemplo, en mi casa, se escuchaba hablar el idioma inglés, ¿no? Porque estábamos pegados a la frontera, o un vecino resultaba que ya era un vecino americano, porque pues era más fácil para él vivir en México, porque era más barata la renta y cruzar todos los días a trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues yo lo vi cuando ya era grande, que cuando
tengo amigos que venían del interior, se sorprendían, ¿no? Por ese estilo de vida, Claro. porque en el interior no es así. Entonces, para mí era algo normal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que empecé de la semilla, creo que ahí viene, ¿no? Donde empiezo yo a salir de mi estado de confort, donde no nada más lo que localmente aprendía, sino que también despertó mi interés que había más allá, ¿no? De la Ok. frontera, Me imagino que esa fue uno de los momentos cuando tomaste la decisión de irte a vivir a otro en país. otro país. Tengo entendido que estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿o yo? Así es, así es. Fíjate que no, ¿eh? O sea, yo estudié mi carrera en Tijuana, Baja California, la estudié ahí, terminé mi carrera, soy licenciado en Mercadotecnia y nunca, sí, desde niño siempre crucé a Estados Unidos, tengo familia allá, pero nunca fue para mí un interés el irme para allá, ¿no? Porque, pues, mi interés más bien era el crecer, ¿no? Lo que los padres siempre te dicen, oye, que estudia, prepárate para que termines una carrera, después de que termines tu carrera, puedes encontrar el trabajo de tus sueños y puedas tener esas prestaciones, ese seguro que te otorga el gobierno y pues bueno, ¿no? Tu jubilación, ¿no? O sea, ese era Sí. los steps que había, ¿no? Entonces, pues resulta de que pues yo me fui creciendo por ese lado hasta que llegas a la realidad, ¿no? Llegué a la realidad de que soy adulto, termino mi carrera, pero la realidad era realmente muy diferente. O sea, no era realmente el que era tan fácil terminar una carrera e inmediatamente encontrar un buen trabajo donde tuvieras el recurso, ya no voy a tope, ¿no? Si un recurso donde pudieras vivir cómodamente, ¿no? Mm, Era muy complicado. Y creo que en todos los países de Latinoamérica estamos por la misma parte, ¿no? Entonces, ahí fue donde, pues, así que la vida me dio esos golpes. Y bueno, lo que puedo decir es que a raíz de eso fue que emprendí mi vuelo, ¿no? Se dio una oportunidad en otro país, la tomé porque tenía una necesidad, realmente eso fue lo que me motivó a hacerlo, ¿no? La necesidad que tenía de trabajo. Mi hijo, el mayor, ya había nacido y yo me había quedado sin trabajo. Entonces, sí fue como un año el proceso para encontrar un trabajo, no se encontraba. Y bueno, se abrió una oportunidad y me fui a Estados Unidos, ¿no? ¿A qué parte de Estados Unidos? Nosotros nos fuimos a Utah, el estado de Utah, Salt Lake City, Utah. Estuvimos allá bueno, la idea era nada más ir por un periodo corto para, tú sabes, agarrar ingresos. Mi idea, ahí donde dije, bueno, agarro ingresos, regreso y pongo un negocito y lo echamos a andar, ¿no? Pues no, el único negocio que hice dijo negocio porque fue tener hijos. Así que nacieron otros dos hijos allá. Pues bueno, que de negocio no fue nada porque son los que me quitan más dinero hoy en día, ¿no? Pero bueno, las oportunidades se fueron dando, como todo, fue algo nuevo para mí porque pues llegas a otra cultura completamente, porque yo no estaba en sí. la frontera, ya estaba, digamos, casi a la mitad del país del lado este, entonces ya no había mucho latino ahí, entonces completamente me topo con gente americana pues bueno, empiezo a trabajar, ¿no? En lo que había, porque pues primero mi inglés no era lo suficientemente fuerte ni Fuerte. sólido pues para pedir trabajo, ¿no? Entonces recuerdo que se me da la oportunidad de un trabajo y que tardó, porque la persona con la que me dijo que me fuera, que había mucho trabajo, llego y resulta que no, que él no tenía trabajo tampoco, ¿no? Entonces, sí, pasó un mes exactamente, ante la tercera semana le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú me dijiste que había trabajo. No, me dice, es que sí hay, me dice, pero no creo que el trabajo que a ti te vaya a gustar, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Le digo, déjate de cosas, llévame ese trabajo y yo necesito trabajar, ¿no? Entonces me llevó al trabajo, me dieron el trabajo, era, siempre lo tengo bien presente y toda la vida, yo creo, porque después del trabajo mi brazo quedó fracturado. Pero bueno, me dio ese trabajo, ¿no? Y empecé a trabajar, yo hacía tarimas de madera, Ok. tarimas de madera. En mi vida había agarrado una pistola de clavos, y menos de ese tamaño, ¿no? Pesadísima mi clavo. Pesada, sí. Y bueno, pues ahí emprendí, ¿no? En un lugar donde era completamente un clima diferente, como acá, ¿no? Nieve, frío, a veces hacía más frío adentro del warehouse que afuera, ¿no? Donde estábamos. Entonces, era muy interesante. Ahí derramaron lágrimas, ahí hubo mucho aprendizaje de todo tipo, ¿no? Entonces, mi única meta fue decir, ya estoy acá, entonces a lo que vine.
Pero fíjate que fue muy interesante que pasó ahí en ese periodo, que estuve un año nada más, estuve trabajando ahí. Pero a mi alrededor podía haber 20, 25 personas de Latinoamérica también, que tenían trabajando más de 4, 5, 6, 7 años en ese lugar, ¿no? Y eso fue cuando yo conocí a esas personas, eh, eso fue mi despertar para decir, no, o sea, estoy en el lugar equivocado. O sea, agradezco la oportunidad por estar aquí, pero en ese momento dije, yo no me veo aquí más de un año. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no quiero estar en esto. Y no porque sea algo o que decía yo que esas personas tenían algo mal. No, pero siempre dije, si vine aquí es para superar y emprender, si no me quedo donde vengo, ¿no? Ya, Eso fue siempre totalmente ha de sido acuerdo. siempre mi lema. Ujú. No, súper. Y cuéntanos de pronto alguna anécdota puntual o algún caso, un día que se te ha hecho duro ahí en esa experiencia en Utah. Ajá. Bueno, después de eso, pues no fue suficiente ese trabajo, adquirí mi segundo trabajo. Entonces, por 2 años, tuve dos trabajos. Y básicamente me llevaban de las 6 de la mañana, empezaba mi primer trabajo, a las 3 de la tarde, llegaba a la casa, me bañaba, comía algo y a las 4:30 entraba a mi otro trabajo en un restaurante, en la cocina. Y salía hasta las 11, 12 de la noche, por 2 años. Entonces, ahí yo creo que, ahora lo digo, ¿no? Perdí una muy buena etapa de mi hijo, que no estuve con él, pero estaba chiquito, lo bueno. Pero ahí fue donde yo creo que pude valorar todo, todo, todo en todos los sentidos, ¿no? Tanto mi familia como donde estaba y todo lo que estaba aprendiendo en ese momento, porque era aprendizaje de cultura, de lengua, de hasta dónde era capaz yo de llegar, ¿no? Entonces, ahí fue yo creo que donde dije, ok, estoy aquí pues no me queda más que aprender de lo bueno, agarrar lo bueno de lo que estoy, pero inmediatamente generar mi propia búsqueda, mi propio camino, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue la parte donde me hizo volar, digamos. Ujú. Sí, claro, sin duda es bien difícil, sobre todo cuando migramos a otro país, porque pues los inicios requieren de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y es lo que puedo ver en ti, Rigo, y de veras eso, pues yo siento que a todos nos llena el corazón de sentimientos, porque todos los que estamos en este país hemos pasado por alguna u otra situación en la que de alguna manera, pues vemos la situación de Rigo similar a la de nosotros, ¿no? Después de Estados Unidos, Rigo, Bueno, te vienes a Canadá. vengo para acá, ¿no? Sí, llega un momento en el que, pues, no era rico, pero tenía un buen trabajo. Llegué a una compañía después de que pasaron estos 2 años, ahora sí que muy duros. Me abrió una oportunidad, la cual ya estaba ahí desde un principio, pero por ciertos temores, ¿no? Ciertos temores que son normales del ser humano en primera y la otra es de que yo veía como la que era un trabajo de construcción afuera, entonces decía yo, bueno, yo veo que en invierno mucha gente está paralizada, o sea, no tiene trabajo, ¿no? Entonces yo necesito esa constancia laboral, ¿no? Y ese era mi temor, el hacer ese cambio, ganar más, pero tener la incertidumbre de que hubiera tenido trabajo durante todo el año, ¿no? Entonces, se me da la oportunidad, digo, ¿sabes qué? Me voy a este lugar y todo fue porque en el trabajo en donde estaba, quise cerrar ese ciclo porque dije, ya aprendí lo que tenía que aprender y voy a lo que sigue, ¿no? Y en el restaurante, en ese momento, yo en ese lugar había gente que tenía 7, 8 años trabajando y no salían de la misma estación. Entonces, yo en un mes y medio llegué a estar en el grill, donde ya había pasado por las ensaladas, por los postres, hasta llegar a las pastas y después el grill. Pero se dio la oportunidad. Y fue un avance, un brinco demasiado grande, lo puedo decir. Pero ahí es donde me di cuenta de mi capacidad, ¿no? Entonces, am, hubo un problema interno con uno de los trabajadores. em, no conmigo personalmente, pero pues salí involucrado ahí en el tema. Al final, dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Necesito otra cosa que me dé un poquito más de tanto libertad financiera
como también el tiempo con mi familia, ¿no? Entonces me voy a este lugar de la construcción y empiezo como un labor, como un trabajador común y corriente, a aprender lo que se hacía, de hecho. E igual, o sea, ya para eso mi enfoque en el idioma, pues dije, o sea, Rigo, estás en un país donde el primer idioma es inglés, o sea, necesitas aprenderlo. Hay que ¿Por darle. qué? Porque ese es el primer paso que tengo que tener para poder comunicarme y que se abran esas puertas, ¿no? Y dicho y hecho, tuve la oportunidad de aprenderlo, bueno, de practicarlo y aprenderlo más. Y encuentro este trabajo, esta oportunidad de trabajo, me dan la oportunidad, empiezo a trabajar, empiezo a aprender. Al medio año, yo tenía muy tratada de siempre como hablar y con los dueños de la compañía y tenía comunicación, ¿no? Entonces al medio año me ofrecen la oportunidad de ser supervisor de lo que hacíamos, ¿no? Y yo pues, ok, ese yo, pues no sé al 100% porque había gente que tenía más de 20 años haciendo ese oficio, buenísimos, buenísimos en lo que hacían, pero pues estaban como trabajadores, ¿no? Entonces mi jefe me da la oportunidad, y yo le comento, oye, pero no tengo la experiencia como tal. Me dijo, no tienes la experiencia, pero tienes la chispa de poder hablar con la gente, lidiar con la gente, y es lo que yo necesito, ¿no? Bueno, entonces me dan la oportunidad y ahí fue donde pues empecé a crecer porque digamos que salí de esa lado de confort, de estar con la gente que solamente hablaba mi idioma o que tenía ese tipo de mentalidades. Tuve que abrirme a puertas grandes, hablar con constructores, hablar con gente de la ciudad que venían a inspeccionar las áreas. Entonces, digamos que empiezas a ver otro tipo de Claro. panoramas, ¿no? Y bueno, se van abriendo las puertas, se van abriendo las puertas. Y así fue como terminé ahí. Llegó un momento en el cual ya teníamos casa en Estados Unidos y ojo, yo estaba viviendo como ilegalmente. Yo entré a Estados Unidos con una visa de turista, que obviamente llegó un momento en el que llegué a un tope donde ya no podía pasar más de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente, hablando de cuestión del estatus migratorio, pues me requería unos documentos, me requería ser residente o ciudadano americano, ¿no? Para poder seguir escalafoneando. Había cursos que el trabajo me podía ofrecer, pero pues no tenía esa parte, ¿no? Claro. Entonces llegó un momento donde ya, pum, me sentí que había llegado al tope donde podía llegar. A lo mejor pude haber llegado más, pero ¿qué pasa? Empiezo a buscar, ¿no? Esa misma desesperación o esa misma traba siempre me llevaba a como que busca más, ¿no? Esto no es el Claro. fin del mundo, ¿no? Vamos a ver qué oportunidades tenemos, qué más hay, ¿no? Ya con mi esposa de la mano, pues ya vimos la oportunidad de Canadá y dijimos, bueno, ¿qué oportunidades por allá? No, pues ¿sabes qué? Ella puede ir a estudiar como estudiante internacional y yo vengo como tu esposo, tu acompañante, y pues bueno, con lo que ya traigo de experiencia, tal vez puedo encontrar un trabajo, ¿no? Nos aventamos al ruedo, vendimos nuestra casa, vendimos nuestros autos, todo, nos hicimos de todo. Pero tuvimos que salir a México para poder entrar a este país porque teníamos que estar en un estatus legal donde tú estabas aplicando, ¿no? Y pues en Estados Unidos yo no estaba en un estatus legal. Entonces ahora sí que fue un volado al aire porque tampoco estaba al 100% la decisión tomada por el gobierno Claro. canadiense de que nos iban a aceptar, ¿no? Pero bueno, o sea, corrimos el riesgo, salimos del país, llegamos a México, empezamos el proceso y ¡pum! Se viene la pandemia. Interesante esa parte. Se viene la pandemia, exacto. ¿Y cómo lo manejaste, Rey? Híjoles, pues fue un año de pandemia que pasamos en México varados porque todas las oficinas de cuestión de temas de migración, todo eso se quedó Sí, colapsado. sí, sí. Entonces, en ninguna parte había esas oficinas que habían abierto para los biométricos y todo el proceso de documentación que te piden, ¿no? Hasta que de repente se da la oportunidad. Pero en ese trance, pues bueno, y nosotros traíamos un dinero que estaba, pues digamos, determinado para este proceso, el llegar acá, Ahorros. la escuela de mi esposa, que pues iba a costar un dinero, ¿no? Una lana, como decimos en mi país. Entonces, pues nada, el estar un año en Tijuana, en México, pues requirió el sacar esos ahorros, ¿no? Y pues sin trabajo porque era pandemia, nadie te daba Sí, trabajo, ¿no? complicado. Entonces, muy complicado. Pues se dieron las cosas después de un año. Se abre la primera frontera y me acuerdo que nos habla el abogado que nos estaba ayudando a todo este proceso. Y me dice, ¿sabes que se acaba de abrir una frontera,
oficinas de biométricos, pero está en Panamá. Me dice. Y yo así, Más para... en Panamá. Hay que Sí. irse más lejos aún de Canadá. Y bueno, pues fuimos a Panamá. Compramos los boletos a la semana y viajamos a Panamá. Hicimos los biométricos en Panamá. Eso fue un viernes. Para el lunes ya teníamos aprobado todo lo que era el proceso para poder venir a Canadá. A la semana siguiente compré boletos y viajamos a Canadá. Yo me quiero detener un poco ahí en ese periodo de la pandemia, de tú y tu esposa en México, con Sí, muchas ganas de ir a llegar acá a Canadá. sí. ¿Existió algún momento donde ustedes, ese punto de inflexión donde uno dice, esto sí valdrá la pena? ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Empezar a dudar de lo que ya tenían planeado? ¿Existió ese momento? Claro, claro, no, definitivo, definitivo. Es algo muy, muy, muy complicado porque al final de cuentas, bueno, mi esposa ya sí de plano, ya sí tenía una meta de, no, o sea, porque yo llegué a un momento que le dije, ay, ya, hombre, nos quedamos aquí, pues invertimos esta Claro. lana y pues va. No, me dijo, o sea, esto no fue por lo que venimos, dijo, o sea, venimos por un objetivo y vamos a cumplirlo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado ella fue la que apoyó mucho a continuar con nuestra principal, objetivo. Y bueno, sí, sí, para mí sí me llegó muchas veces, porque tienes el dinero ahí, ¿no? O sea, y estás viendo cómo se está yendo como agua y oportunidades pasan sobre ti y teniendo la manera de invertir, pero pues no, o sea, no era el objetivo que al Claro. cual salimos, ¿no? Y entonces, pues bueno, en muchas ocasiones se dieron las oportunidades, diferentes tipos de oportunidades, pero mi esposa siempre como que no, no, o sea, no venimos a esto, y no venimos a esto. Pero un año fue bastante tiempo, fue No, bastante tiempo. seguramente. Sí, no, y quiero que sepas de que la posición que tomó tu esposa, Rigo, es precisamente la perseverancia, es la que nos lleva precisamente al camino al éxito. Sí, definitivo, definitivo. Y bueno, llegamos a Canadá en pandemia, todo estaba colapsado también. Tuvimos que hacer cuarentena, 15 días. Rentamos un lugar para podernos quedar ahí. Y en esos 15 días, desde el momento que el primer día que el número uno que llegamos a Canadá, yo empecé a meterme a las páginas, ¿no? Porque no conocíamos a nadie, no conocíamos. Es bien chistoso porque mi esposa cursó unos meses antes por online, empezó la escuela. Y conoció a una compañera que era colombiana, de hecho, era colombiana, es colombiana, y era compañera de ella, pero no solamente la conocía por su Virtual. nombre virtual, y ni siquiera por cámara, porque muchos no se conectaban, no era obligación conectarse, ¿no? Pero cuando escuchaban los audios, ella se dio cuenta que era latina, entonces le preguntó, oye, ¿de dónde? No, soy colombiana, y vivo en London y todo, ¿no? Que es la ciudad donde estamos, ¿no? Entonces, así fue cuando le dijimos, ya vamos para allá, que nos liberaron todo esto que les comenté, pues ahora sí que veníamos porque la escuela de mi esposa estaba aquí en London, Ok. pero realmente no teníamos ni idea a dónde íbamos a llegar, ¿no? O sea, veíamos en el mapa y ¡pum! Aquí está London, se acabó. Ah, pero, o sea, realmente nunca revisamos como que esta ciudad, tiene esto, te va a dar esto, o tiene más oferta de trabajo, o ese tipo de cosas, ¿no? Lo único que, pues, desafortunadamente la escuela donde aplicó, para el programa que aplicó, estaba aquí. Ok. Entonces, bueno, pues eso nos trajo acá. Y pues llegamos ahora sí sin conocer a nadie, pero esta persona, que la verdad, muchas gracias, aprovecho si algún día nos ve, que le agradezco mucho esa confianza, ¿no? Claro. Porque ella nos ayudó ni siquiera vimos el lugar físicamente, el departamento donde llegamos, ella solo fue por videollamada y nos dijo, oh, mira este lugar aquí, es un lugar céntrico y creo que está bien para ustedes. Y le mandamos el dinero, ella nos Wow. hizo el pago por nosotros, dio el pago lo que era el depósito y el primer mes de renta. Y bueno, llegamos a Canadá, todavía 15 días después, porque yo me quedé en Toronto, llegamos hasta London y pues ya teníamos el departamento ahí, sin ni un tenedor en el departamento. ¿Y cuántos eran ahí en ese momento? ¿Era tú? Mis tres hijos ya estábamos Ya. todos, mis tres hijos, mi esposa y yo. Así que cada quien llegó con su maleta y al aeropuerto y así llegamos. Y en esa semana, pues bueno, esa semana fue interesante porque teníamos que comprar colchones, teníamos que comprar cubiertos, todo, todo, todo. Entonces, en esa semana compramos todo, llegamos al departamento y pues bueno, nos metimos y empezamos nuestra travesía. Para eso, esas 2 semanas que estuve en Toronto, mandé currículums a algunas empresas
Y me contactaron dos empresas, una de ellas es en la que actualmente sigo estando, trabajando, y otra más. Tuve entrevistas de ambos lados, pero me decidí por la donde estoy. Y estoy muy agradecido también por eso, porque creo que fue una decisión correcta que tomé y la compañía en la que estoy, pues realmente me ha abierto las puertas y me ha dado oportunidad de seguir progresando en este país. Entonces, pues aquí estamos. A pesar de que sigo trabajando ahí, comentabas, Fernando, de que me atreví a emprender. Siempre fue algo que, pues con toda esta travesía que he llevado, siempre he visto y he querido, he anhelado hacer cosas. Pero bueno, por otra razón, una u otra razón, perdón, pues no lo hacía, ¿no? En Estados Unidos porque pues necesitaba tener pues, documentos para registrar una Claro, compañía y todo ese tipo de ya, cosas, ¿no? Y pues no se podía. Llego aquí, aquí ya me contratan directamente para una constructora ya no estaba como un subcontratado de una agencia ya directamente para esta constructora, entonces, que fue una de mis sueños, ¿no? O sea, decir, yo quiero algún día trabajar directamente para una constructora. Y bueno, lo logré, empiezo ahí, y igual, estando en ese entorno, pues te empiezas a conocer, te empiezan las relaciones públicas, que es bien importante, ¿no? Pues bueno, se han abierto algunas oportunidades, tuve la oportunidad de emprender mi negocio y, y ahí estamos, dando servicio. Como decías, también damos la oportunidad de darle trabajo, empleo a a otras personas. gentes que van llegando, que no tienen el idioma aún, que están empezando. Bueno, la verdad que he tenido muy bonitas experiencias en ese transcurso porque creo que nunca, es algo muy importante que siempre, creo que es importante tener siempre los pies firmes y recordar de dónde vinimos, cómo llegamos. Así es. Y esas oportunidades que se me han abierto, siempre les he dicho a la gente que trabaja conmigo, las mismas oportunidades que tengo yo las tienes tú. Simplemente es aprovecharlas y va a haber sacrificios, obviamente, ¿no? Todos sacrificamos en algún momento de nuestras vidas cosas cuando queremos algo, pero vale la pena el sacrificio y el esfuerzo. ¿Tú qué le podrías aconsejar a aquella persona que en estos momentos tiene, digamos que objetivos? Objetivos nos trazamos todos, y más que todo iniciando años, pero de ahí a llevarlos a cabo hay mucha diferencia. Pero ¿tú qué le recomendarías a esas personas que tienen los objetivos, pero que a veces el temor los deja paralizados? ¿Cómo vencer eso y poder hacer que esas adversidades, esos momentos difíciles, no lo hagan retroceder? Ya. Bueno, es una pregunta muy interesante porque creo que, primero que nada, y no quiero ofender a nadie, pero creo que el migrar no es para todos. Y Sí, eso es algo que yo siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque, pues, no es fácil. No es fácil. Hay muchas cosas que uno, pues, siempre se va a preguntar, o toda la vida inclusive, ¿habré hecho lo correcto? ¿Habré tomado la mejor decisión? Pero yo lo importante yo creo que es, o lo que a mí me ha funcionado es siempre ver el lado positivo de las cosas y decir, ok, estoy aquí y vamos a ver lo bonito y vamos a ver de qué manera hacemos crecer esto, ¿no? Claro, siempre a la fecha se me vienen preguntas de que, oye, ya estoy cansado. Obviamente como migrantes es más difícil, creo yo, el poder llegar a un nivel de una persona que es originaria de aquí, ¿no? Por las oportunidades, volvemos a lo mismo. Pero es un país muy interesante. Es un país en el que a mí en lo personal cada día me motiva más a decir sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo. claro. No tengo competencia. Y discúlpame que lo diga de esa manera, pero respeto mucho esta cultura, pero es una cultura diferente a la nuestra. Pero para lo que ellos es, digamos, el estar en un ambiente laboral tranquilo, donde todo sea relajado, para mí eso me ayuda a alcanzar mis objetivos y a crecer, porque tal vez yo tengo más necesidades o a lo mejor simplemente mis sueños o mis metas son diferentes a las de otros, pero eso no quiere decir que las mías son buenas o que las de ellos son malas, simplemente yo sigo con mi misma intención, yo sigo creciendo con lo mismo, lo que yo quiero, a lo que vine, Podríamos decir entonces de que las oportunidades están abiertas para todos, ¿no? para Solamente hay todos. que capitalizarlas, hay que Exacto. enfocarnos, hay que decidirnos, hay que ver qué es lo que realmente queremos hacer para no desenfocarnos, porque muchas veces lo que pasa con muchas personas, no me vas a dejar mentir, es que se inicia un proyecto, después de unos meses sienten que no funciona y entonces pues
dejan el proyecto y dicen, no, esto no era, voy a buscar otro, cuando hay que darle continuidad, ¿no? Porque para alcanzar precisamente la meta hay que ser constante en lo que estamos haciendo. Exacto, ¿No? exacto. Y de veras, eso es muy, muy animador lo que nos dices, Rigo. Yo sé que la audiencia está tomando nota de esto, yo sé que la audiencia está pendiente y los animan. Este tipo de pláticas animan a otras personas a decir, ah, no, sí podemos, vamos a echarle ganas, ¿no? Claro. Entonces las oportunidades ahí están. Lo que dices es, emigrar no es no para todos, pero ya que todos estamos acá, todos tenemos las oportunidades, ¿no? Mira que menciona algo muy interesante y es la segunda vez que se lo escucho y en lo personal lo he tomado y lo he interiorizado y es cuando hablo, yo no tengo competencia. No lo estoy hablando del sentimiento arrogante, lo estoy hablando del Sí, claro. sentimiento de superación. Hay un güey, como dicen los mexicanos, ya estoy más mexicanizado, pero hay un güey que está en una posición de quiero llegar, bueno, ¿qué tiene él y qué tengo que aprender de lo que tiene él para Exacto. yo estar allí? O quizás avanzar más. Así lo tomo yo. Sí, Claro. efectivamente, ¿no? Y como te digo, algo que siempre he dicho en las oportunidades que se te presentan es que donde hay un problema, hay una oportunidad de poder hacer algo, Donde hay de una poder necesidad. crecer. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que se tiene que cubrir, ¿no? Claro. Por ejemplo, un ejemplo, hay un área donde están solicitando el mantenimiento de un edificio, ¿no? Pero tú te das cuenta de que ellos tienen un problema porque están buscando quien lo haga. Pero si tú lo captas, si tú llegas a entender que ahí existe un problema, y dices, "Ah, yo les soluciono el problema, les ofrezco el servicio". Claro. Entonces es cuando nosotros empezamos a tener una visión de emprendedores, que Sí. es lo que realmente queremos, ¿no? Y te me adelantaste porque eso fue lo que me pasó, ¿no? La compañía en la que estoy, o sea, detecté necesidades y una necesidad fue una de ellas, ¿no? El que tuviera una persona que tuviera las unidades listas, tanto limpias como también con vaya, ninguna deficiencia para que las nuevas personas que adquirieron ese condominio o esa casa, pues entraran sin ningún problema, ¿no? Entonces siempre había esa necesidad. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Pues aquí está mi servicio, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo no tenía ni idea de eso, veía porque pues yo estaba caminaba en la construcción y me daba cuenta, pero bueno, dije, vi la necesidad y dije, bueno, vamos a cubrirla, ¿no? Entonces, sin miedo, Sí, levanté la mano, dije, yo lo puedo hacer, me dieron la oportunidad y bueno, arrancamos, ¿no? Eso me costó también aprendizaje, como todo, ¿no? Y día a día sigo aprendiendo de diferentes proyectos, se han abierto otras puertas, otros lugares, donde pues tampoco he tenido la oportunidad de tener esa eh, conocimiento tal vez de lo que se hace, pero pues digo, ya estoy aquí, Bueno, vamos a darle. hay un punto importante en que quisiera focalizar. Cuando se presentan esas oportunidades, uno dice, sí, yo lo puedo hacer. Bueno, pero siempre la gente dice, no tengo los equipos, no tengo el conocimiento. No, más bien no. Claro. ¿Tú cómo hiciste para decir, bueno, no tengo los equipos, no los tengo, ¿cómo los adquiero? ¿Cómo fue ese análisis y cómo fue esa adquisición de esos equipos? Fíjate que siempre, no sé, no me voy a dejar mentir, pero cuando uno quiere algo, así sea un dulce, vamos a poner un ejemplo de niños, lo obtienes, ¿no? Siempre hay caminos, siempre hay maneras, siempre hay un conocido, siempre hay alguien que te pueda apoyar, siempre, siempre, siempre. Y si no, se busca la manera, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, pero en ese sentido, cuando me dan la oportunidad de empezar con este proyecto, pues sí, como dices tú, no tenía a lo mejor muchas herramientas, ¿no? Para hacerlo, pero dije, bueno, no tengo tal vez una aspiradora que haga esto a tal rapidez, pero tengo una escoba y tengo un recogedor. Sí, hace la misma función, solamente que una la hace de una manera más rápida que la otra. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues después de que ahora sigue creciendo, pues vas enfocándote y vas comprando lo que necesitas, ¿no? Entonces, pues eso es un ejemplo, ¿no? Básico, ¿no? Wow. Y en la vida es igual, yo creo, ¿no? A veces llegamos a un lugar donde, comento otra vez, ¿no? Donde pues no tenía el idioma, no tenía el conocimiento, pero tenía el deseo de hacerlo. Entonces, eso es clave, yo creo que... sí, fíjate que sí, eso es muy, muy cierto, ¿no? Porque muchas veces se presentan las oportunidades, pero resulta de que nosotros mismos nos ponemos el obstáculo, ¿no? Exacto. Porque dicen, ok, me salió un trabajo, por ejemplo, de landscaper. Ujú.
¿no? Y dices, sí, pero no tengo la maquinaria, pero estamos en un país donde la maquinaria la renta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos estamos bloqueando porque yo, no, sí, porque no me aviento. Oye, rento la maquinaria y le voy a echar para adelante. Claro. Y con lo que yo obtenga de ganancia voy a comprar mi propia maquinaria, ¿no? Por eso yo lo que siempre aconsejo a las personas es de que tienen que creer en ellos mismos. Exacto. Algo que escuché precisamente de una persona el día de hoy y que decía que tu fe sea más grande que tu miedo. Entonces tenemos que trabajar en eso para que nosotros podamos crecer. Total, ahí le agregaría acción, porque también uno puede planear, creer mucho, pero si no toma acción, como lo que tú dijiste, bueno, no tengo la aspiradora, pero tengo la escoba y el recogedor, vamos a hacerlo. Ahí es una acción. Claro. Tomo acción, pues las cosas no se materializan. Entonces ahí es también algo muy rescatable Sí, para poder uno cumplir sus sueños. Creo que a veces nos quedamos paralizados por análisis, le llamo yo. O sea, a veces como que analizo mucho, pero no hago nada. Es analizar, mirar qué se necesita y seguir adelante, ¿no? Pues es una gran enseñanza que nos ha Sí, entregado aquí Rigoberto. hay Rigoberto, una frase que me gusta mucho, muy eclesiástica, que dice la fe sin obra es muerta, ¿no? así es, Así es. exactamente. Entonces, ahí está. Pues interesante, Rigoberto. Te agradecemos muchísimo por compartir tu historia. Gracias a Créeme ustedes. que es una historia que nos anima a todos, que estamos seguros que esto al auditorio le va a ayudar y lo va a motivar a que tomen acción, ¿no? En las cosas que se les presentan en el día a día, porque la oportunidad de ser emprendedores es una oportunidad que la tenemos todos. Solamente es cuestión de que la podamos capitalizar. Y pues yo termino con esta reflexión, ¿no? De este podcast que se llama Viento de Éxitos. Hay que recordar que el éxito no es un destino, sino el camino que se va construyendo día a día con un esfuerzo, ¿no? Eh, Definitivo. gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Gracias a los seguidores. Espero nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver este episodio, repetirlo, sacar las cosas relevantes, porque creo que hay cosas que uno puede tomar nota y aplicarlas en su vida. Yo quiero irme con última pregunta. ¿Para ti qué es el éxito, Rigo? Para mí, ¿qué es el éxito? Para mí, el éxito es cumplir mis propios objetivos, mis propias metas. Mm. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Gracias. síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok y sobre todo pues en El canal el de canal YouTube. de YouTube. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes.